En el caso del cobre, las fuentes de cobre van a ser los productos cárnicos, sobre todo, carne, pescado, aves, vegetales, granos, legumbres. Su función principal va a ser un cofactor en los citocromos. Así como el hierro era un cofactor en citocromos, el cobre también. Además, importantísimo, síntesis de melanina, la reticulación del colágeno y la síntesis del factor C. La deficiencia de cobre da una patología que es la enfermedad de Menkes. La enfermedad de Menkes es una patología genética en donde hay una alteración en la absorción del cobre. Y característicamente vamos a encontrar en estos pacientes que va a haber hepatoesplenomegalia, va a haber alteración en la pigmentación de la piel por el compromiso de la síntesis de la melanina, alteraciones en el cabello normal. Vamos a encontrar alteraciones neurológicas y vamos a encontrar compromiso de series hematológica. Puede haber anemia, incluso se ha descrito hasta pancitopenia en la deficiencia de cobre. Rarísima la enfermedad de Menkes, rara. Si te preguntan cómo es una patología genética, usualmente se ven en las primeras etapas de la vida, compromiso neurológico muy marcado junto al compromiso hepático y las alteraciones de tipo de piel, en las pieles faneras, como la alteración en la pigmentación del cabello normal. Pero es raro que esta patología. El exceso de cobre está en relación con una patología que es la enfermedad de Wilson, ¿no? La enfermedad de Wilson también es una patología genética. Y aquí el problema va a ser que hay una dificultad para la excreción, para la eliminación del cobre. Entonces se va a empezar a depositar, sobre todo a nivel hepático. Va a producir cirrosis, muy característica, demencia, temblores como un parkinsonismo y en la evaluación oftalmológica vamos a encontrar una característica muy importante que es esta de aquí. Vean ustedes alrededor, en el iris, vean cómo alrededor se forma como un halito, ¿no es cierto? Como un halito de color cobre, dicho sea de paso. Ese anillo se conoce como los famosos anillo de Kayser-Fleischer. En su quizzes les hicieron una pregunta, ¿no es cierto? De una paciente joven con un antecedente de cirrosis, raro que haya cirrosis en un paciente joven, ¿no? Eh, en la cual tenía la evaluación oftalmológica, ¿qué cosa? Tenía el hallazgo de estos anillos de Kayser-Fleischer. ¿Cuál es el diagnóstico? La enfermedad de Wilson. ¿Por qué se produce? Por una alteración genética que hace que haya una disminución en la excreción del cobre. Preguntados, si preguntan el Wilson, ahí tiene el paciente. En cuanto al yodo, el yodo, las fuentes, sobre todo, mariscos, la principal fuente, mariscos, pescados, algas, sal yodada. Todos los productos del mar son ricos en yodo, mientras la tierra esté más cerca al mar, al nivel del mar tendrá más yodo, por eso en las costas era raro que haya deficiencia de yodo. En la sierra, sí había, la tierra no era yodada, entonces no había poca cantidad de yodo, entonces ¿qué había? Antes había mucha deficiencia de yodo en la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo como un mecanismo de salud pública para disminuir la deficiencia de yodo? Yodar la sal, como ustedes ven acá, sal yodo. ¿Cuál es la función principal del yodo? Lo vamos a ver en endocrino también. Parte integral de las hormonas tiroideas. Sí, las hormonas tiroideas son tirosina yodada, un aminoácido de la tirosina que es yodada. Entonces, si no hay yodo, no hay formación de hormonas tiroideas. Entonces, no es de extrañar que las manifestaciones de la deficiencia y el exceso de yodo estén en relación
con lo que es la función tiroidea. En el caso de la deficiencia, vamos a encontrar hipotiroidismo con todas las manifestaciones clínicas que vamos a hablar luego cuando hablemos de la parte de endocrino, hipotiroidismo. En algunos pacientes a veces no hacen hipotiroidismo, no hacen alteración en la función tiroidea, pero sí hacen crecimiento de la tiroides, y a eso se conoce como bocio endémico. El bocio endémico es el bocio o crecimiento de la tiroides que se produce por la deficiencia de yodo. Y en el caso del exceso de yodo, vamos a encontrar que el exceso de yodo puede generar dos tipos de alteración. Puede generar, en algunos pacientes, llevar a un hipertiroidismo y en otros llevar a un hipotiroidismo. Y tienen dos epónimos. Vamos a encontrar el fenómeno de Jod-Basedow. Ojo, no es Graves-Basedow como la enfermedad. El fenómeno de Jod, J-O-D, Jod-Basedow. Y vamos a encontrar el efecto de Wolff-Chaikoff. Fenómeno de Jod, con D al final, Jod-Basedow y efecto de Wolff-Chaikoff. ¿En qué consiste cada uno de estos? El fenómeno de Jod-Basedow es aquel en la cual un exceso de yodo produce un hipertiroidismo en pacientes predispuestos. Generalmente pacientes que tienen patología anular. Pacientes predispuestos. Sobre todo nódulos. Entonces, ¿qué se veía mucho? Se veía pacientes que tenían nódulos en la tiroides y eran sometidos, por ejemplo, ¿cómo se puede dar exceso de yodo, por ejemplo? Sometidos a un proceso de un estudio contrastado de imagen, ¿no? Una tomografía contrastada, un cateterismo, ¿no? Donde se utiliza contraste de iodado. ¿Qué hacía? La paciente le hacían su estudio contrastado y después de unas semanas, unos meses, hacía un hipertiroidismo. ¿Qué es lo que había pasado? El exceso de yodo había hecho que ese nódulo empiece a hiperfuncionar, o sea, a crear más hormona tiroidea y generaba un hiper. Ese es el fenómeno de Jod-Basedow. Hipertiroidismo por el exceso de yodo. Ah. El efecto Wolff-Chaikoff es lo contrario. Se produce hipotiroidismo por un exceso de yodo. Y ustedes me dirán, pero doctor, usted nos dijo que la deficiencia hacía hipotiroidismo. Ahora me dice que el exceso también puede dar hipotiroidismo. Sí, pero es un hipotiroidismo que aparece o se produce sobre todo dentro del punto de vista terapéutico. Cuando nosotros utilizamos en los pacientes que tienen hipertiroidismo, nosotros, hipertiroidismos severos, a veces utilizamos soluciones saturadas de yodo que lo que hacen es llevarlo al hipo. ¿Qué pasa? El exceso de yodo produce como una supresión, digamos, temporal de la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, este efecto es un efecto temporal. Dura un 5 o 7 días y se escapa. Nuevamente la tiroides vuelve a fabricar hormonas tiroides. Lo utilizamos sobre todo, como les decía, dentro del contexto, ¿no? Del tratamiento, como lo vamos a ver luego, del hipertiroidismo en pacientes que tienen hipertiroidismo severos, que utilizamos soluciones saturadas de yodo. Y finalmente, para terminar, el selenio lo encontramos sobre todo en productos, igual que el zinc, muy prevalente en productos de origen animal, carne, mariscos, los pescados tienen bastante zinc. Luego lo encontramos también en granos y semillas. El selenio tiene como función principal ser un cofactor en una enzima que es importante como antioxidante, que es la glutatión peroxidasa, que nos protege contra los radicales libres. Y también es parte de otra enzima que es la desiodasa, que funciona o tiene relación con la función tiroidea. Pero sobre todo en relación con lo que es, la parte antioxidante. El selenio se utiliza mucho como antioxidante al ser un cofactor de glutatión peroxidasa. La deficiencia de selenio puede generar, básicamente, o sea, descrito, miocardiopatía, aunque es rara la deficiencia de selenio,
que se ha descrito miocardiopatía, sobre todo en pacientes asiáticos. Se ha descrito mucho. Hay una patología que es la enfermedad de Keshan, ¿no? Y el Kashin-Beck, que van mucho con compromiso cardiológico y también disfunción musculoesquelética. Y también pueden tener alteración de la función inmune. Y el exceso de selenio, que es muchísimo más raro, en general causa náuseas y vómitos, puede generar fatiga, puede generar pérdida de cabello, es raro. Del selenio, ¿qué cosa me gustaría que ustedes recuerden esto de aquí, ¿no? Esto. Su función es ser un cofactor importante de la glutatión peroxidasa como antioxidante. Por eso tiene controla mucho eso y está relacionado mucho también con la parte inmune. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos terminado la sesión del día de hoy, donde hemos visto generalidades de metabolismo, vitaminas y minerales. Antes de ir con las preguntas, si es que hubieran preguntas, algunas cositas importantes que quiero que recalquen de esta primera clase. En la primera parte de la clase que hicimos metabolismo y energía, lo que más preguntan sobre todo es en relación al gasto energético y los componentes del gasto energético, específicamente en relación a la tasa metabólica basal. Entonces, de esa parte hay que manejar muy bien eso, ¿ya? Gasto energético, metabolismo energético basal. Tasa metabólica basal, perdón. En la segunda parte de la clase, que es vitaminas, en las vitaminas, en las hidrosolubles, tiamina a la cabeza, riboflavina, niacina, el ácido fólico y la vitamina B12, como dentro del complejo B, y la vitamina C. Esas son las que tienen que manejar en las hidrosolubles. Y en las liposolubles, la A, no pueden olvidarse la A, y luego la D. En los minerales, para terminar, zinc a la cabeza, no pueden olvidarse sobre todo la deficiencia de zinc. En el hierro, sobre todo recordar un poco lo que es metabolismo de hierro, lo que hemos hablado, hierro hemínico, no hemínico, por qué es difícil la absorción, ¿no? Cuál es el transportador? ¿Cuál es el depósito? ¿No? Y eso ya lo van a ver en hemato, pero anemia ferropénica, pero eso lo van a ver en hemato. Por ahí, saber una cuestión chiquita de lo básico de hemocromatosis, esa triada, del Wilson, la triada, los anillos de Kaiser-Fleischer, no se olviden del Wilson, ¿no? En el caso del yodo, recordar que es importante para hormonas tiroideas, recordar el bocio endémico, el hipotiroidismo en la deficiencia, y en el selenio, recordar la función sobre todo, ¿ya? Aprovechando esta lámina, antes que si hay alguna pregunta, me olvidé de ponerlos aquí, chicos, aquí en cobre. Yo les dije que el cobre y el hierro necesitaban transportadores porque si no generaban radicales libres. El transportador del cobre, me olvidé, por aquí lo pongo porque no hace que les pregunten, es la ceruloplasmina. Ceruloplasmina. Ceruloplasmina, transportador de cobre. Porque igual que el hierro no puede transportarse libre en sangre. Ok, muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta en el chat o aquí? Sí, doctor. Náuseas y vómitos, fatiga y pérdida de cabello. ¿Preguntas? Aquí. El ácido fólico tiene absorción intestinal. Perdón, alguien me... me pregunta su compañera acerca de la tasa metabólica basal. En la tasa metabólica basal lo que suelen preguntar usualmente es saber qué es el componente más importante del gasto energético y qué condiciones son necesarias para medirlo. O sea, ¿qué condiciones tendría que cumplir un paciente para hablar de tasa metabólica basal? Que esté tranquilo, alerta, descansado, ayuno de 12 horas, perdón, no estrés, ¿no?
El ácido fólico a nivel intestinal, igual van a ver, yo les he querido hacer como que en absorción algunos puntos importantes, pero igual en gastro lo van a ver a mayor detalle, así que esa parte no se preocupen. El, el síndrome de Korsakoff, que es la manifestación crónica irreversible de la deficiencia de tiamina, usualmente puede dar trastornos de personalidad, puede dar confabulación en los pacientes, ¿no? Como síntomas psiquiátricos. En cuanto a los tratamientos que les pueden preguntar, usualmente no les van a preguntar, no les van a preguntar dosis, no les van a preguntar vías, así que de esa parte no se suelen no se preocupen, ¿no? Pero sí les pueden preguntar cuál es el déficit que ha ocasionado tal patología, o qué tratamiento le darían ustedes, que sería reponer la vitamina o el mineral que falta, pero raramente les van a preguntar a ustedes sobre dosis. O sea, no les van a preguntar dosis o vías que se van a utilizar para la reposición de los minerales y las vitaminas. La toxicidad por vitamina K, me pregunta su compañera aquí, es rara. La toxicidad por vitamina K usualmente se ha visto generalmente en los neonatos en los cuales le dieron un exceso marcado de vitamina K como preventivo a la atención inmediata del neonato. Y hay anemia hemolítica y ictericia. Anemia hemolítica y ictericia. Nuevamente acá me preguntan en el chat síndrome de Korsakoff, ¿no? Trastorno de personalidad, confabulación, amnesia, son síntomas psiquiátricos, crónicos. Eso para diferenciarlo un poco, pero luego en los exámenes van a ver que lo juntan y le ponen Wernicke-Korsakoff como uno solo, y el cuadro clínico que describen es más del Wernicke. Me preguntan, en la hemocromatosis hay una manifestación que es diabetes mellitus. Sería en un paciente que no ha tenido diabetes mellitus antes. Sí, claro. Normalmente la diabetes mellitus, o sea, de la hemocromatosis, ¿no? Hemocromatosis, no hematos, sino hemocromatosis, es una diabetes que se presenta usualmente en pacientes jóvenes, ¿no? Que no tienen factores de riesgo asociados para pensar en una diabetes, ¿no? Si uno hace el cuadro clínico, la conjunción clínica, va a encontrar los otros síntomas, ¿no? La parte neurológica, puede encontrar la parte, la pigmentación que puede haber de la piel en los pacientes con hemocromatosis, ¿no? Si tú piensas que como es joven, quieres hacer diagnóstico con una diabetes uno, puedes pedir anticuerpos, ¿no? Para ver los anticuerpos van a ser negativos acá, porque no es una patología autoinmune como la diabetes uno, ¿no? Pero ya es un poquito más de especialista cuando pasan esas cosas. Pero si tú me dijeras cómo diferencio, la hemocromatosis tiene los otros síntomas asociados, ¿no? La otra clínica asociada, no va a haber las características, factores de riesgo para diabetes que conocemos, no va a haber anticuerpos si lo quieres diferenciar con una diabetes tipo. ¿Había una pregunta por aquí? Sí, doctor. Sí, es más que todo a nivel intestinal. Hay una competición ahí para la absorción con el calcio. El calcio como que bloquea, cuando hay un exceso de calcio en la dieta bloquea la absorción del hierro a nivel de receptores, sobre todo es eso. No, ahora, esto no implica necesariamente que por eso no vamos a tomar calcio, ¿no? Pero sobre todo esto sucede cuando se dan suplementos de calcio, y cuando se abusa de ellos. Pero en líneas generales luego la dieta tiene que ser equilibrada. Me preguntan sobre el beriberi seco. El beriberi seco, el beriberi es una patología que se produce por la deficiencia de tiamina. Acuérdense que el beriberi puede dar húmedo o seco. El seco, perdón, que me preguntan es manifestaciones neurológicas. Da una neuropatía que es simétrica, de tipo periférica simétrica. Eso quiere decir que en la clínica pueden encontrar parestesias, disestesias, ¿no? Pero como le suelen preguntar sobre todo niños, a veces eso no lo ponen en la clínica, pero sí en el examen físico, reflejos osteotendinosos profundos abolidos o disminuidos. El beriberi húmedo está en relación a la afectación cardíaca, donde hay insuficiencia cardíaca,
Y como la insuficiencia cardíaca lleva retención hídrica y hay edemas, por eso se le llama húmedo. No, la peridoxina no se utiliza como suplemento, o sea, en general, en los pacientes con tuberculosis es conocido porque puede generar de esa alteración en el metabolismo por el uso de la isoniazida, pero en general no se suele utilizar peridoxina. Por ahí lo utilizan para el manejo de neuropatía periférica como un tratamiento complementario, dado que la deficiencia de peridoxina puede generar neuropatía, pero no es lo usual. Sí, doctor. Me refiero a los reflejos que usualmente nosotros utilizamos cuando utilizamos un martillito, los reflejos, esos. Ujú, esos. Sí, doctora. Me pregunta su compañera cómo puedo ver si es una deficiencia de vitamina D de un hiperparatiroidismo. La deficiencia de vitamina D, ¿qué da? ¿Deficiencia de vitamina D? No, hipocalcemia da. Tal vez su pregunta es cómo puedo diferenciar un exceso de vitamina D de un hiperparatiroidismo primario, el fósforo. La deficiencia de vitamina D va con fósforo alto, perdón, la exceso de vitamina D va con fósforo alto. Si tú tienes una hipercalcemia y quieres, sospechas o tienes dudas si es porque hay exceso de vitamina D o porque hay hiperparatiroidismo primario, que no se preocupen, cuando hablemos de endocrino vamos a ver eso. La deficiencia de el exceso de vitamina D da hipercalcemia con fósforo alto. El hiperparatiroidismo primario da fósforo bajo. Eso lo diferencia. La diferencia es en el fósforo y la paratormona también, porque la paratormona en el hiperparatiroidismo primario va a estar alto y en el exceso de vitamina D probablemente va a estar bajo. ¿Existe alguna evidencia de tratamiento de dolor con complejo B? No, que lo que pasa es que el complejo B, como ustedes ven, está relacionado mucho con manifestaciones neuropáticas. Entonces, en el manejo del dolor neuropático, crónico, difícil control, muchas veces suelen colocar como un adicional o como un suplemento para ese manejo, sobre todo en los casos de difícil control. Pero no es que, digamos, esté establecido que en todo dolor neuropático crónico tenga que utilizar siempre tiamina o piridoxina. Valores normales de minerales no les van a preguntar porque pueden variar dependiendo de cada laboratorio. Simplemente les pueden decir alto o bajo en realidad. Así que de esa parte no se preocupe. Sí, beriberi reflejos, como ya les había dicho. El beriberi seco va con abolición de los reflejos o disminución de los reflejos. Como les decía, no se preocupen tanto en tratamiento, chicos. O sea, tratamiento va a ser darle lo que le falta. No les van a preguntar dosis acá, porque realmente no tienen, no son frecuentes, no son patologías frecuentes, preguntan muy poco y no les va, van a perder tiempo leyendo y aprendiendo eso, si es que quieren ver eso, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen por un caso específico que ustedes quieren en un paciente que han visto o algo así específico, bueno, luego en el correo lo podríamos ver. Lo que pasa es que en cuanto a dosis les podrían preguntar cuando va más dirigido a una patología en específico. Por ejemplo, en hierro, en anemia ferropénica les van a preguntar dosis. En ácido fólico, por ejemplo, para el embarazo, les van a preguntar dosis. Pero esas dosis se las van a dar los doctores que van a hacer las especialidades, porque ellos comprenden de una manera mejor el manejo, ¿no? El doctor de obstetricia les va a hablar sobre prevención de ácido fólico, cuál es la dosis. El sulfato ferroso en la gestante, cuánto es, ¿no? Ahí lo van a encontrar de manera específica en cada uno de ellos. Pero de los otros raramente les van a preguntar. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Listo, chicos, entonces esto sería la clase del día de hoy. La próxima de clase de bioquímica vamos a terminar con carbohidratos, proteínas y lípidos.